Saludos a todos. Tengo la gran alegría de presentarles al doctor Gabriel Floresiani. El doctor Gabriel es médico psicoterapeuta, teólogo y pastor evangélico allá en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Es conferencista y autor de libros sobre adicciones y neurociencias. También hace algunas incursiones en la incidencia política. Nos interesa mucho conocer al doctor Gabriel. Muchas gracias, doctor. Nosotros estamos aquí en El Salvador. Somos un grupo de más de 100 pastores, la red Hechos 2 aquí en El Salvador, que nos reunimos semanalmente a edificarnos, y en estos días hemos estado tratando de darle a los pastores temas que les sirvan debido a las repercusiones que tiene en la vida pastoral y en la de las congregaciones debido a la pandemia y la crisis económica y todo lo que estamos viviendo. Así es que nos gustaría, doctor, si usted pudiera comenzar dándonos alguna información quizás de su persona, un poco quizás aspecto familiar, y luego nos pudiera explicar cómo esta crisis está afectando a la iglesia evangélica allá en Argentina. Sí, Adelante. bueno, muchas gracias por la invitación, un saludo desde aquí, desde la Argentina. Bueno, soy el doctor Gabriel Floresiani, tengo 54 años al día de la fecha, estoy casado con Cecilia y tengo dos hijos, Carla Melina de 19 y Santiago Pedro de 15. Esa es nuestra familia. Mi esposa es médica también, ella se dedica a la psiquiatría y tenemos un centro de salud mental aquí en Buenos Aires y también damos conferencias sobre la importancia de la unión de la ciencia con la fe, muchas conferencias de ese tipo. Lo que normalmente nosotros, los pastores, ¿no? La pastoral trabaja en la consejería, Muy bien. nosotros le damos el perfil o la información médica, porque nosotros permanentemente estamos trabajando con personas, por ejemplo, que tienen odio, rencor, o amarguras, traumas, ¿no? Lo que se llama la sanidad emocional, y ese es el campo de la salud mental en la medicina. Entonces, Sí. hoy en día, por el avance de la tecnología, que permite estudiar el cerebro en las personas vivas, se pueden conocer estos procesos emocionales, de pensamiento, de recuerdos y aún espirituales, se pueden conocer cómo funciona el cerebro en estos procesos, y esta información que normalmente se da en las universidades o en los congresos médicos, el Señor nos dio la visión de compartirla con el pueblo de Dios. Qué excelente. En eso estamos, ¿no? Sentimos bueno, que la iglesia tenía que recibir muchísima información para el mundo complejo en el cual hoy nos encontramos. Un mundo Muy muy bien. complejo. Qué información más fantástica, de veras que nos interesa mucho poder escuchar todos esos conceptos que realmente son, como usted mismo dice, como son conceptos que se los han reservado para ese mundo científico, médico, ¿verdad? Y que usted ha tenido la visión de poderlo hacer accesible a la población cristiana. Este día nos hemos reunido para dialogar. Claro, usted va a decir todo, yo solo preguntas, ¿verdad? Porque no sé nada de ese campo, pero vamos a hablar sobre el tema de neuroliderazgo y espiritualidad. Cómo esto se relaciona al liderazgo pastoral y cómo los pastores podemos utilizar algunas de estas herramientas en esta situación tan difícil en que estamos. Así es que a mí me parece, doctor, que lo primero de este asunto, ya que usted habla de que es tan novedoso, quizás nos pueda dar un poquito de introducción. ¿Qué es esto de neuroliderazgo, verdad? Y cómo es que esto viene a parar a un ambiente cristiano, bíblico. ¿Cómo es la relación ahí? Cuéntenos, doctor. Sí, el concepto de la mente es un concepto bíblico. Es un concepto que permanentemente en la Escritura está desarrollado. El Señor Jesús, cuando le preguntan cuáles son los dos más importantes mandamientos, Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y con toda tu mente.
es interesante que el propio Señor Jesús, yo diría en el versículo fundacional de la palabra de Dios, menciona la mente. Ya introduce el tema de la mente. No está hablando solamente del espíritu, sino que está introduciendo que nosotros debemos de amar a Dios en todas las cosas. Estoy parafraseando, ¿no? Un poquito el versículo. Claro. Con todas tus fuerzas y con tu mente. Entonces, claramente, la dimensión mental existe. Esto es claro. La dimensión mental existe. Muchas veces, querido pastor, hemos identificado procesos mentales como procesos espirituales. Y hemos llamado muchas veces estos procesos y que terminan siendo mentales. Primera Tesalonicenses 5:23, el apóstol Pablo también dice: amado, deseo que seas santificado en todas las cosas, como así tu espíritu, alma y cuerpo. Ahí la palabra alma en griego es psique. Entonces, otra vez más, y Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 17, habla de renovaos el espíritu de vuestra mente. Pablo también en Romanos capítulo 12, 1 y 2, transformaos en culto racional a Dios. Ahí está hablando de un proceso de cambio mental. Entonces, la mente es un concepto bíblico, y la mente humana, porque durante mucho tiempo, y más en nuestro campo pastoral, ¿no?, hemos pensado que la mente o no le dimos importancia, o la mezclamos con el espíritu, o pensamos que era una nube que estaba por allí, algo que está por allí en algún lugar y demás, ¿no? Entonces, Claro. hoy, gracias a los avances de las neurociencias, que es la ciencia que estudia a la mente humana, a los procesos mentales, hoy, con el avance de los medios de diagnóstico y de exploración, como resonancias magnéticas funcionales y otras técnicas de SPECT, es decir, hoy se puede estudiar el cerebro en vivo, porque en el cerebro humano, el que aprendimos en el colegio, ustedes lo saben, el cerebro humano está conformado por neuronas, que son las células que conforman el órgano que es el cerebro. Bien. El cerebro humano es un órgano como si fuese el estómago, el hígado, el riñón. En este caso, está formado por las neuronas, y en las neuronas, ahí en la interconexión entre neuronas, está la mente humana. Eso es la mente humana. Mire qué interesante. Y el otro día estaba escuchando sus enseñanzas que pasa en Facebook por las noches, y me llamó la atención que hablaba del lóbulo donde está la razón y el lóbulo donde está la intuición. Y yo había escuchado eso en una relación cuando uno habla con las parejas, ¿verdad? Les explica esta situación que los hombres somos mandados a la razón y las mujeres mandadas a la intuición. Pero usted lo abordaba de una manera más integral, como en realidad los dos lóbulos, ¿verdad?, producen, trabajando como en equipo, ¿verdad?, y producen una realidad. Eso me capturó a mí la atención también, y me imagino que por ese lado va lo del neuroliderazgo, cómo es que tomamos decisiones y todo eso. ¿Cómo está la situación ahí, doctor? Claro, justamente. Entonces, cuando hablamos de neuroliderazgo, el concepto es que lideramos con nuestra mente. Muy bien. Lideramos con nuestra mente. Por supuesto, tenemos el Espíritu Santo que interactúa con las neuronas. Pero nosotros lideramos con nuestra mente, en donde está nuestra personalidad. Quiénes somos, cómo nos sentimos, la manera de vincularnos a otras personas, cómo nos relacionamos, si somos muy sensibles al rechazo, cómo reaccionamos frente a una traición, que pasa mucho en la pastoral, cómo soy líder de equipo, la manera como hablo, cómo manejo las crisis, cómo tomo decisiones, mi motivación, todas cuestiones muy importantes para un liderazgo efectivo. Todos esos procesos los desarrollo con mi cerebro, con mi mente. Entonces, al conocer cómo funciona mi cerebro, y sé qué áreas se ponen en funcionamiento, tanto mi cerebro como en el cerebro de mi equipo, póngale, ¿no?, pastoral o de líderes, entonces yo puedo conocer y tomar decisiones
conociendo cómo funciona la psiquis, cómo funciona el sistema emocional, la mente de las personas, pero fundamentalmente la mía. Es decir, acá es donde viene el autoconocimiento. Decir, bueno, ¿cómo lidero? ¿Cómo soy? ¿Soy empático? Es decir, ¿me pongo en el lugar del otro o soy más bien frío? ¿Por qué lo soy? Entonces, toda esta información nosotros podemos obtenerla y entender cómo son los procesos mentales. Entonces, por ejemplo, yo tengo que tomar una decisión como líder pastoral. Bueno, ¿cómo es el proceso de la toma de decisiones? Tomar decisiones es un proceso mental muy complejo, donde distintas áreas del cerebro se ponen en funcionamiento. Usted mencionaba que tenemos 2 hemisferios cerebrales. Entonces, me voy a poner como maniquí. ¿Qué les parece? No seré el más bonito maniquí, ¿no? No voy a ser el más bonito, pero bueno, es lo que hay. Claro. Pero está muy bien. Automaniquí. Bueno, poniendo así, ¿no es cierto?, en una visión frontal, como ustedes me están viendo, esto es como una tapa en el cráneo que se llama calota, ¿sí? Es una tapa. Esto se corta así y se saca una tapa. Y adentro está el cerebro, que es un órgano que pesa 1,400 kilogramos. Está lleno de agua, 90% del cerebro es agua. Y el cerebro está dividido en 2 lóbulos, un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho. Así, divididos, son 2 cerebros distintos. Y en el medio hay un puente que se llama cuerpo calloso, que une el cerebro izquierdo con el cerebro derecho. Y los dos se interconectan por ese puente, se hablan. Entonces, por ejemplo, ¿no? Una persona analítica, una persona matemática, un científico, una persona que tiene un análisis profundo, es una persona que utiliza más su lóbulo izquierdo. Una persona más holística, más artista, un músico, alguien mucho más creativo, póngale, en el sentido de la creatividad y demás, imaginativo, usa más el hemisferio derecho. Igualmente nosotros usamos ambos, ¿no? Por ejemplo, este es racional y este es más emocional. Entonces, cuando yo voy a tomar decisiones, mi cerebro razona y mi cerebro se emociona. Y entre ambas conexiones, el cerebro produce una decisión. Ahora, el cerebro femenino y masculino es distinto. Ni mejor ni peor, para que no se ofendan las hermanas. Ni los hermanos. Eso está bien decirlo, sí. El cerebro masculino y femenino es distinto. Ambos cerebros contamos con 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones de neuronas es un número parecido a las 100.000 millones de galaxias que hay en el universo. Tremendo. Y en nuestra galaxia, la Vía Láctea, se calcula que hay 100.000 millones de estrellas. Entonces, significa que Dios ha puesto un universo acá, ¿no? Un universo, sí. Poderosísimo lo que ha creado. Y tanto el varón como la mujer tenemos 100.000 millones de neuronas, pero hay distinta manera como se arman. El cerebro de la mujer, las neuronas están más pegadas, más juntas. Por eso la mujer tiene mayor capacidad de asociación de ideas, percibe más cosas de lo que los varones percibimos. Esa intención, o mejor dicho, esa percepción que le decimos el sexto sentido que tienen las mujeres, ¿no? Sí, claro. Bueno, eso tiene explicación neuronal, porque al tener las neuronas más juntas, asocian más y ven más. Entonces esto para que las hermanas se pongan contentas. Así que hay que hacerle caso a nuestras esposas, pastor. Hay que hacerle caso. Vio que nosotros, no, pero estás viendo cosas que no son. Y algunas veces, muchas, tienen razón, porque nosotros somos más analíticos, más fríos, somos menos emocionales. Esa es nuestra ventaja. Pero somos más visión túnel. La mujer tiene una visión mucho más amplia, ¿no? Y entonces los dos cerebros tienen distintas
distintas formas, y esto influye en el liderazgo, por ejemplo, ¿no? Esto para irlo aplicando en el terreno, ¿no? Sí. El proceso de liderazgo de una mujer no va a ser el proceso de liderazgo de un varón. Por eso en nuestros equipos pastorales sugiero que haya varones y mujeres, porque el elemento que me va a aportar, en este caso yo soy un varón, el cerebro de esa mujer dentro de mi equipo, va a ver, va a intuir, va a analizar las cuestiones de otra manera como yo las analizo. Muy bien. Entonces, para esto sirven las neurociencias, ¿no? Como esta información práctica. Entonces, cuando voy a elegir mi equipo, varones y mujeres, y los escucho a todos, ¿no? Porque todos tienen distintas formas de interpretar la realidad que me van a ayudar en la toma de decisiones en mi liderazgo. Claro, claro que sí. Y en esta situación particular que estamos viviendo, doctor, nosotros hemos estado escuchando que hay casos así ya de depresión, casos de mucha ansiedad. Nosotros estábamos esperando que ya nos dijeran que íbamos a terminar y hace poco nos han anunciado que hay que seguir otro, no se sabe si 2 semanas, 4 semanas. Entonces, y la mayoría encerrados y bueno, lo que agrava la situación es las personas que están desempleadas y los pastores pues tienen mucho trabajo, pero también la cuestión de los ingresos ha decaído, entonces eso hace que la situación sea más difícil. ¿Cómo podemos nosotros ir aplicando estos conocimientos a esta situación, los pastores, y cómo pueden ellos ayudar a la gente? Sí, lo que usted me refiere de El Salvador es lo mismo que pasa en la Argentina. Ah, Igual. Lo que he observado es que fuera de México y del Brasil, y Uruguay, que también ha abierto mucho, y Chile con una cuarentena gradual, los demás países del continente han aplicado la misma política de cuarentena total. sí. Esto me llama la atención. Me llama la atención porque nuestros gobiernos siguen las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud, que es una organización de las Naciones Unidas. Okay. Entonces, es llamativo estas cuarentenas totales. Fíjense que una de las cuestiones es que mantienen los templos cerrados, ¿no? Sí, Y esto debilita la iglesia evangélica, que es la iglesia más pujante en el continente. Entonces, inclusive sabemos de reuniones en las Naciones Unidas, que esto es público, de público conocimiento, que ellos perciben a la iglesia evangélica como una amenaza para sus planes hegemónicos con respecto al aborto, la ideología de género, los matrimonios entre personas del mismo sexo. Entonces, sin entrar de lleno en una teoría conspirativa, ¿no? Que habría que analizar. claro. Todos los gobiernos siguen el mismo plan. Es llamativo, ese es un punto importante. Sí. Pero, desde el punto de vista de la salud mental, no estamos preparados para esto. Esto ya es, a mi entender, nosotros los médicos hablamos de iatrogenia, es decir, producir una herida. Si yo agarro, por ejemplo, ¿no? Acá tengo el cargador de mi celular, y si yo con esto me hago un tajo, eso es iatrogenia, es una herida, ¿no? Me estoy autoinfligiendo una herida, iatrogenia le decimos nosotros. Sí. El cerebro humano también son células, es como el dorso de mi mano. Este es el cerebro humano, es un órgano y las neuronas están acá, así que esto podría ser tranquilamente mi cerebro. La cuarentena es como hacerle una iatrogenia a mi cerebro. Ahora, si en mi cerebro está mi salud mental, entonces mi salud mental está siendo dañada, y cada día que pasa en la cuarentena está siendo más dañada. Mis neuronas, que van a dar, las que son las que manejan mi ansiedad, son las que manejan mi estado de ánimo, son las que manejan mi dormir, son las que manejan si estoy irritable o no, si estoy estresado o no. Todo eso lo manejan las neuronas. Ahora, cada día que pasa en el estado de cuarentena es como seguir produciendo una herida en las neuronas. Y no se está tomando en cuenta esto, especificándome en el sentido de la salud mental. Acá pasa lo mismo, pastor. Acá los comercios están cerrados, solamente hay algunas industrias que
trabaja. La crisis económica es fuertísima. Ya la Argentina viene con una crisis económica endémica. Estamos renegociando el pago de la deuda. Argentina no tiene crédito externo hoy. La situación es muy grave acá, más allá de la cuarentena. Y encima se nos vino esta. Qué tremendo. Claro. Y entonces la situación económica en sí misma es muy difícil, más esta situación en donde el gobierno ha restringido, ha aumentado la pobreza, el desempleo. Bueno, posiblemente en El Salvador están viviendo lo mismo y también en otros países de América Latina. Entonces, cada día que pasa, esas situaciones de incertidumbre, por ejemplo, con respecto al futuro cercano a mi economía, es una iatrogenia. La incertidumbre es una iatrogenia para mi cerebro, para mi salud mental. Si yo quiero desestabilizar un cerebro, si quiero desestabilizar un sistema psicoemocional, le doy inestabilidad e incertidumbre. Es la mejor manera de destruirlo, de debilitar. Y esta cuarentena, esta política de manejo del virus, trae incertidumbre. Y eso produce sí o sí daños en el sistema psicoemocional de todos nosotros. Mire, qué cosa más sorprendente y uno no se da cuenta de toda esta situación. ¿Y cómo se sanan esas heridas que usted dice al cerebro? ¿Cómo es ese proceso para poder salir de eso? Claro, ahí, bueno, si hablamos desde el punto de vista de la palabra de Dios, recordar versículos bíblicos claves, por ejemplo, Hebreos capítulo 11, donde están los héroes de la fe, donde Dios actúa de una manera milagrosa, sosteniendo, y ahí nos relata todos los hechos portentosos, ¿no? De Dios sacando a aquellos de las situaciones, y bueno, la palabra está llena, el sermón del monte, es decir, todas las palabras que traigan paz, esperanza. Tengo que hacer énfasis en las palabras que traigan paz y esperanza, y me quedaría más con esperanza. Para no enfermarme y para que mi cerebro no sufra esta iatrogenia de incertidumbre, tengo que potenciar el pensamiento de esperanza. Filipenses 4, el apóstol Pablo dice: en esto pensar, y él dice en todo lo bueno, en todo lo amable. Entonces, acá es importante cómo pensamos. Es fundamental cómo pensamos. Y acá es donde podríamos aplicar el concepto de la mente de Cristo. Ah, sí. En lo práctico. Ahora en la cuarentena tenemos para practicar la mente de Cristo. ¿La mente de Cristo cómo es? Bueno, es una mente moldeada por el Espíritu Santo para que yo piense bien, para que yo pueda controlar mis estados de ánimo. Entonces, lo que se estudió de las neurociencias es que el pensamiento regula hasta los genes y regula las neuronas y todas las células de mi cuerpo. Un pensamiento. Ahora, un pensamiento no es humo, no es algo que es aire. El pensamiento no es aire. El pensamiento son sustancias químicas producidas por las neuronas. Son proteínas. El pensamiento está en un lugar que es básicamente la neocorteza, que es la parte donde está la razón, y en el lóbulo frontal, aquí justo detrás de mi frente, es el lóbulo frontal. Y acá hay una película, justo acá hay una película que se llama lóbulo prefrontal, donde está la mayor concentración de sustancia gris, acá. Y acá, justo aquí, detrás de nuestro arco superciliar izquierdo, aquí, acá, está la mayor concentración de sustancia gris, que son los cuerpos de las neuronas, y con esta área pienso. Ahora, si ahora nosotros nos pondrían en un resonador magnético, se vería esta área prendida, porque mis neuronas están pensando. Bueno, mi pensamiento se está produciendo acá, es químico, ¿sí? Entonces, se vio que el pensamiento tiene la capacidad de producir cambios buenos o malos en el resto del cerebro y en todas mis células. Es decir, yo puedo enfermar mi cuerpo. Por eso el 80-90% de las enfermedades son psicosomáticas. Es mi cerebro el que produce que se enferme mi riñón, mi páncreas y los otros órganos, ¿no? Entonces,
el factor del pensamiento. Por eso la palabra de Dios permanentemente está hablando de transformar nuestro sistema de pensamiento. Y en este punto focal de la epidemia, tenemos que pensar con esperanza, con fe, con la convicción que Dios tiene el control. Que, como dice el Sermón del Monte, cada día traerá su propio afán. Muy Si bien. yo entro en la vorágine de los medios de comunicación y demás, chao, ahí perdí. Mire, he tocado un punto muy importante, es esta afición que quieren los medios de comunicación provocar en toda la población de estar todo el tiempo pendiente de verlo, ¿verdad? Me llama a mí la atención que la manera de presentar las estadísticas de la pandemia siempre es en lo terrible, ¿verdad? En la muerte, en esto, aquí y allá, y siempre hablan de muertos en todos los países y nunca comparan, ¿verdad?, con relación a la población para que realmente se vea si el problema es grave, ¿verdad? Que los Estados Unidos tiene la mayor cantidad de muertes en el mundo, pero estamos hablando de 360 millones de personas, ¿verdad? Y nosotros solo somos 6 millones aquí en El Salvador. Entonces no hay ningún margen de comparación, a menos que ellos fueran más responsables y en lugar de estar provocando esa afición de la gente de estar viendo esos números terroríficos, pudieran ellos realmente poner más las cosas en perspectiva, es decir, en relación al número de habitantes, pues esta es la situación de nuestro país, aquella es la situación de Argentina y así pues uno pudiera, pero ¿cómo se mira, como usted dice, esa estrategia, pues, de que la gente esté viéndolos como ellos saben que ahora la gente ya no los mira, porque hoy la gente mira el YouTube, la gente mira lo que quiere, ¿verdad? Entonces ahora estar jalando a la gente hacia sus cosas, para mí me parece bien inmoral, pero bueno, ¿verdad? ¿Qué pudiéramos hacer? Lo que usted dice ahora, pues, es que los líderes cristianos tenemos que hacer uso de la palabra de Dios y usar nuestras bocas, como bien dice la palabra, abrir nuestra boca y pronunciar la palabra, porque me imagino que en este contexto que usted está hablando del efecto en el cerebro y todo eso, aquel pasaje que dice que la vida y la muerte sean en poder de la lengua, ese pasaje me gustaría a mí que usted lo relacionara, qué poder tiene nuestra palabra en este tiempo. Claro, qué lindo versículo, ¿no? Ahí en Proverbios, ¿no? Así Proverbios, es, sí. ese pasaje es poderosísimo, pastor, es tremendo ese pasaje. Es un pasaje neurocientífico, como me habrá Ah, escuchado los vivos. Ese es un pasaje neurocientífico, está bueno ese. Bueno, tal vez usted lo escuchó en los vivos de la noche que hacemos con mi esposa, el ejemplo, pero usando el proverbio, la lengua. Por ejemplo, ahora ustedes están escuchando mi voz y mi voz está viajando a la velocidad del sonido. Y yo ahora se estoy transmitiendo conocimiento que estudié y demás, y ese conocimiento está guardado en mis neuronas. bien. Y ahora mis neuronas están trabajando a full, a todo dar, conectadas, y es electroquímico. El Sí. funcionamiento de las neuronas es electroquímico. Están pasándose información. Y están vibrando, las neuronas están vibrando, ondas electroquímicas vibratorias. Y esas están bailando y le están pasando la información por los nervios a mis cuerdas vocales. Mis cuerdas vocales están aquí, aquí por aquí, y son como las cuerdas de la guitarra, más o Ah, menos. Y entonces mis neuronas le están dictando la frecuencia a mis cuerdas vocales para que vibren a una determinada frecuencia, de acuerdo a la información. Y mis cuerdas vocales producen mi voz. Y mi voz, que es información, está viajando a la velocidad del sonido y ustedes la están captando con su pabellón auricular, que es como un radar, ¿no? sí. Está penetrando mi voz, oído externo, medio, y en el oído interno, ahí ya hay neuronas. Y mi voz se traduce en ondas electromagnéticas. Y la información que nació en mis neuronas
en el oído interno de cada uno de los oyentes se está transformando en pulsos electromagnéticos que van a llegar y están llegando a las neuronas de ustedes que me están escuchando. Las neuronas de ustedes reciben la información y ustedes están pensando, están guardando, están analizando, están comparando con otra información, están pensando, emocionalmente les causa algo, algunos no van a estar de acuerdo conmigo, otros con sí, que otros se van a acordar, todo eso, y otros por ahí están pensando en otra cosa, y bueno, lo que hace nuestra mente, ¿no? Sí. Así funciona. Entonces el poder de la lengua, si yo con mi lengua, la voz, tengo la capacidad de modificar las neuronas de las personas. Ahora, si yo digo que las neuronas están en las emociones y los pensamientos, el poder de mi palabra puede ser de maldición a bendición, como dice la palabra. Y esto está con lo que les expliqué demostrado científicamente. Mire, qué interesante. Quiere decir que en estos días, no sé si me equivoco, usted me corregirá, doctor, hablar de neuroliderazgo aquí en este contexto está en tomar esa actitud de dirigir a través de provocar en las personas una respuesta en su cerebro apropiado, benigno, ¿verdad? Que lo mejor que nosotros podemos hacer es usar la palabra, como bien dice la Biblia, como espada, ¿verdad? Que da ese toque, que derrota argumentos negativos y qué importante el campo de la mente en estos días. Yo creo que no podemos retirarnos de esta entrevista sin dar una palabra puntual a los pastores, ¿verdad? Cómo debe ser su actitud, ¿verdad? Durante este momento y cómo pueden ayudar a sus personas que se congregan con ellos. Sí, fundamentalmente cuidar su mente. Por supuesto, está sobreentendido el espíritu, ¿no? Lo espiritual. No voy a hacer énfasis en lo espiritual, pero obviamente eso lo damos por descartado. En este marco me gustaría hacer énfasis en la parte mental, en la salud mental. No descuiden, pastores, su salud mental. No la subestimen. Existe la salud mental. Y la salud mental no es solamente hablar de locura, que lamentablemente no sé en El Salvador, pero acá en Argentina hablar de salud mental dice, no, pero esos son los locos, esos están internados, no sé cómo es allá. Sí, bueno, algunas personas no quieren ir al psicólogo porque dicen, yo no estoy loco, dicen. Entonces creo que estamos parecidos, ¿no? Claro, y menos a un psiquiatra. Ah, Menos que sí, ahí sí, eso, ese nivel ya nadie quiere llegar. eso ya es el peor lugar, es Sí, tremendo. Y sí. entonces, a nuestro centro médico de salud mental los locos no vienen. Los locos están internados. Es No me cierto. gusta usar la palabra para que se entienda. Y si viene algún psicótico, que sería lo que nosotros llamamos locos, esquizofrénico, nosotros lo medicamos y lo tratamos. Pero la gran mayoría de los pacientes no son personas que tienen una locura o una psicosis. Son personas que tienen ansiedad, depresión, Ok. estrés, bipolaridad, tantas otras, violencia, falta de control de impulso, irritabilidad, insomnio. Ok. Entonces, eso es la salud mental. Ahora, si yo no estoy durmiendo durante noches, ¿no? Le estoy hablando a los pastores, si yo no duermo durante noches, si por lo menos no duermo 8 horas de una manera profunda, si no hago deporte, aún si no tengo una vida sexual, los que estamos casados, ¿no? Satisfactoria, si vivo bajo un estrés permanente. Y a mi entender, una de las leyes que más violamos los pastores es el día del reposo. Sí, es cierto. Entonces, ¿cuál es el día del reposo? ¿Y por qué el Señor, por qué la palabra habla del día del reposo? Y nosotros no lo pasamos por alto. Ahora, el día del reposo significa no hacer nada. No seguir mandando mensajes de WhatsApp a los miembros de la iglesia, o coordinando el culto, Sí. o coordinando una reunión. Es decir, el día del reposo descanso, me desenchufo, no trabajo. Cuando el Señor Jesús, bueno, se molesta con los religiosos porque, bueno, ya lo habían religioso, una cuestión religiosa, pero el Señor creó los cielos y la tierra en 7 días y descansó. Y nosotros somos
permanentemente violadores de un principio bíblico que va a proteger nuestra salud mental. Que nos deprimamos, que tengamos insomnio, que estemos irritables, que tomemos malas decisiones. Entonces, una de las cuestiones que yo les recomiendo a los pastores, a los ministros, es que cuiden su salud mental, que esté dentro de su agenda el tema de su salud mental. Por ejemplo, yo tengo 54 años, ¿no? Trabajo bastante, pero yo tengo 3 veces por semana que hago deporte, ¿ok? Sí o sí, y tengo una agenda, pastor, impresionante, pero yo no negocio mi agenda con mis momentos deportivos. Sí. Porque si yo sé que lo negocio una vez, pierdo el espacio del deporte. Ahora, cuando yo hago deporte, estoy protegiendo mi salud mental, estoy no enfermándome, porque yo no quiero enfermarme. Entonces, si yo rompo el principio que no descanso un día por semana, de día de reposo, no hago deporte, no sé cortar a una determinada hora en mi trabajo, entonces a una determinada hora se terminó el día. Por eso la palabra dice, cada día traerá su propio afán. Bueno, ¿a qué hora corto el día? Entonces yo conscientemente a una hora determinada corto el día. Me dedico ya a hacer otras cosas, aunque me queda un montón de trabajo por hacer, cantidad de emails para responder, WhatsApp así, ¿no? Todo nos pasa. Y toneladas, ¿no? Más que todo con las redes sociales, que estamos permanentemente conectados. Pero yo en un momento determinado decido no más. Y me pongo a ver un documental o un partido de fútbol o algo que me gusta. ¿Cómo descanso, por ejemplo? Una manera de descansar. Por ejemplo, yo leo medicina como parte de mi trabajo, leo, bueno, la Biblia. Pero ¿cómo descanso? No descanso leyendo la Biblia. No descanso estudiando un libro de neurología. Descanso leyendo un libro de, no sé, de Julio César, o a mí me gusta la historia, o del Imperio Mongol. Ahí está descansando mi mente. Entonces, hacer algo que no hago. Entonces, en un momento del día corto, ya no reviso más WhatsApp, ya no, y me quedaron, y viene mi culpa, ¿no? Y me viene que, la ansiedad de otra vez tengo que, mirá, me quedó esto, no, ya no, se terminó el día, ya tuvo ese afán, hice lo mejor que pude, sí, hice lo que entendí que Dios me dijo que haga, sí, hice todo lo humanamente posible, sí, listo, a partir de este momento descanso. Entonces, en este tiempo de cuarentena, ¿cómo descanso? Bueno, leo o veo documentales de cuestiones que no tienen nada que ver con mi trabajo, no me engancho con los medios de comunicación, bueno, en sí no puedo hacer deporte porque estamos confinados, pero tengo que hacer gimnasia con mi cerebro. Una manera es ponerlo a pensar, ¿no? Muy bien, doctor. Yo le agradezco este tiempo que nos ha regalado. Realmente apreciamos mucho. Ya hemos escuchado que usted es un hombre tan ocupado y lo lindo de su vida es que su vida es ayudar a la gente, sacarlo pues de esos cuadros anormales, ¿verdad? En que nos metemos los seres humanos. Que Dios bendiga su vida, doctor. Gracias por su tiempo y nos quedamos pues con esa palabra que usted nos ha recomendado a los líderes, que tenemos que cuidar nuestra salud mental, tener esas disciplinas, así como tenemos ese trabajo duro, también la disciplina de descansar, de nutrir pues nuestra alma, ¿verdad? Y todas esas cosas. Creo que si quiere, doctor, invitarnos, no sé si siempre va a estar dando usted en las noches esas enseñanzas que está dando para que haga una invitación. Nosotros podemos poner ahí en el video también el lugar cómo hacer para que las personas puedan escucharlo. Sí, bueno, estamos haciendo un vivo que se llama Acompañados todas las noches a las 23 horas de Argentina. Después búsquenlo ahí, qué horas sería en El Salvador. 8 de la noche aquí en El Salvador. 8 de la noche. Y hacemos un vivo por Instagram y por la fanpage de Facebook. Seguramente Pastor usted va a poner ahí Sí, cómo se sí. encuentran. Es mi Claro. nombre, estoy en todas las redes sociales, pero antes de irme del tema, el programa se llama Acompañados y lo empezamos desde el primer día de la cuarentena. Ya vamos como 70 días acá más o menos, todas las noches, de lunes a lunes, porque la idea es servir a las personas que están siendo presionadas por esta situación. Nosotros sabíamos con mi esposa, al dedicarnos a la salud mental,
que esto iba a traer consecuencias muy fuertes. Entonces, acompañados, es acompañar a la gente, hacerla pensar en otras cosas, darle información, y vamos a hacerlo hasta que se levante la cuarentena, y bueno, después seguramente algún día vamos a estar, pero están invitados todas las noches, 8 de la noche de El Salvador. Estoy en todas las redes sociales, me pueden googlear, ustedes ya saben que hoy se googlea todo, Twitter, Claro. Instagram, Facebook, todos lados, canal YouTube, y tenemos una escuela de neurociencias virtual, se llama Escuela de Neurociencias, es www.examenvirtual.com.ar, ahora se lo paso, Pastor, para que lo tenga. Muy bien. Y es una escuela online donde damos cursos de todo lo que nosotros trabajamos como pastores, pero desde las neurociencias, dando esta información. Okay. Entonces tenemos cursos para operadores en adicciones, en salud mental, en counseling, que es consejería, en liderazgo, pero siempre desde el punto de vista médico. No es un instituto bíblico, no es un seminario bíblico. No van a encontrar Biblia, porque no es claro, no porque están los seminarios bíblicos, entonces no es la visión, es aportarle, sumarle esta información a la concepción teológica, ¿no? Claro que sí. Sí, vamos a estar, me ha llamado mucho la atención toda esa información y le diré que pues quizá usted es de las pocas personas que está haciendo accesible esa información tan útil a los líderes cristianos, y creo que es de aprovechar, ¿verdad? Porque no la vamos a hallar en nuestro idioma y así de accesible como usted lo ha hecho, ¿verdad? Así es que agradecemos al doctor Gabriel Floresiani. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias, mi hermano. Dios le bendiga. Muchas gracias.